Pues nos vamos a fijar, Antonio, en lo que rodea a los representantes públicos cuando les vemos, pero también cuando no les vemos, porque ahí también, aunque no lo sepamos o no lo tengamos tan claro, también comunican. Te los voy a explicar y ya está con nosotros César Toledo. Te despido hasta mañana, Antonio, gracias. Y nuestro asesor en comunicación no verbal ya está con nosotros, César. Marta? Buenos días, bienvenido una semana más. Gracias. Vamos a comenzar con ese acto celebrado este fin de semana, ese congreso del Partido Comunista en China. Nos alejamos de Canarias y vamos a ver ese momento, ese congreso atestado de gente, de simpatizantes de Xi Jinping. Se espera que a lo largo de esta semana ese liderazgo salga reforzado, ese hombre salga reforzado aún más después de ya muchos años en el poder, en el gigante asiático. ¿Qué podemos analizar de ese discurso, de lo que le ha rodeado, de esas posturas prácticamente uniformes completamente de los asistentes a ese congreso? ¿Qué nos puedes contar? Hombre, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la política se basa en dos elementos fundamentales. Por un lado, la gestión y por otro lado, el espectáculo. Cómo ponemos en evidencia esa gestión y cómo la mostramos. Y aquí lo que estamos viendo, aparte de una rendición de cuentas, pues es un gran espectáculo mediático, en el que llama la atención pues lo que has dicho tú. En primer lugar, la uniformidad y en segundo lugar, la grandiosidad. Lo estamos viendo ahora, es el Palacio del Pueblo en China y bueno, pues esa grandiosidad del propio escenario da la dimensión pues del poder que se quiere escenificar en ese acto. Y por otro lado, la uniformidad, como vemos, pues van todos casi vestidos iguales, con trajes oscuros, corbatas rojas, haciendo pues un pequeño guiño, ¿no?, a la bandera nacional. Y bueno, también es algo típico de una sociedad absolutamente comunista, ¿no?, en el que bueno, el individuo se integra en el grupo y lo que importa es el grupo, no el individuo. Por eso vemos pues casi esa uniformidad presente en todo momento. Y bueno, y esa simbología, por cierto, un poco moderna, un poco reformada, actualizada, de la hoz y el martillo que preside el gran escenario. Es todo un gran espectáculo, como digo, de simbología y de intentar transmitir mensajes a la población. Me llamó la atención lo de usar las mascarillas, que también tiene un cierto mensaje político. Ellos han estado utilizando una política de COVID-0 y la han reafirmado en este congreso. Y bueno, también pues las distancias que hay entre ellos, ¿no? Las distancias que vemos en las sillas pues son una sociedad, una civilización que no tiene la cercanía que tenemos nosotros, que tiene una distancia mayor en la interacción, ¿no? Hablaba yo de lo que comunican los representantes públicos cuando les vemos, pero también cuando no les vemos. Y lo digo porque la semana pasada, en ese acto de la fiesta nacional, en ese 12 de octubre, hubo también un gesto, un momento que nos llamó la atención. Vamos a ver si podemos verlo en nuestro plasma. Un momento en el que sabíamos que algo pasaba, pero no entendíamos todavía muy bien el qué. Fue un momento muy curioso, fue al inicio de la llegada de los Reyes. Yo estaba viendo casualmente en directo la retransmisión de televisión y bueno, vemos ese gesto desde el guardaespaldas que está encargado de abrir la puerta cuando llegue el Rolls de los Reyes y ya desde un rato antes está haciendo un gesto pues indicando que frene, que vaya mucho más despacio. Es un gesto incongruente que inicialmente nos llama la atención a quienes observamos este tipo de cosas, ¿no? Porque el Rolls ya iba muy despacio, entonces ¿para qué le estás diciendo que frene, ¿no? Luego lo que ocurre a continuación pues ya lo explica absolutamente todo, ¿no? Cuando ya vemos que lo que ocurriera era que el presidente del gobierno no había llegado, que la comitiva que debía recibir al rey pues estaba incompleta y pues fuerzan unos momentos de desconcierto, de incertidumbre en las que no se sabe qué hacer, y que además es muy curioso. El guardaespaldas habla por radio, el chofer se da la vuelta, el jefe de protocolo ahora viene por detrás y se acerca a la ventana del rey, el propio chofer baja la ventana, que es algo absolutamente inusual. Aquí vemos intervenir al jefe de protocolo y acercarse ahora por detrás a la puerta donde está el rey. Y bueno, hay un momento de desconcierto que nos indica que los que iban dentro del coche no sabían lo que estaba sucediendo, ¿no? Obviamente, que fue un imprevisto y que obviamente ellos no estaban en la situación de conocer qué es lo que estaba pasando en ese momento. Luego vemos la llegada del presidente y bueno, pues ya hemos visto estos días los comentarios que ha habido al respecto y las múltiples interpretaciones, ¿no? Porque lo que dice el protocolo es que es el presidente del gobierno el que tiene que recibir a sus majestades, ¿no? Que tiene que llegar el primero
y recibirles, y eso pues no se había producido. Sí, ¿no? exactamente. Bueno, el protocolo en estos casos es muy claro. Los reyes en un acto en el que participan son los últimos en llegar y los primeros en marcharse. A no ser, cuidado, que sean ellos los anfitriones, como ocurre a continuación en el Palacio Real, cuando hay luego en el Palacio Real hay una recepción que ofrecen ellos. Cuando ellos son los anfitriones, obviamente ellos son los primeros en llegar para recibir a todo el mundo. Pero cuando ellos participan en un acto, son los últimos en llegar y los primeros en marcharse. De España nos vamos a ir a Chile porque también queríamos analizar una situación que se generó entre el presidente de ese país, Boric, y un ciudadano que se acerca a hablar con él. Sí, aquí hay unas imágenes muy curiosas. Son estas imágenes, podemos verlas. No sé si estamos escuchando el audio, a ver pero si bueno. ¿podemos escucharlo? Sí, ahora estamos acá, señor presidente. Y cuando ustedes han estado acá y ustedes tomaron el gobierno a base de destrucción del país, pero ¿qué están llamando a las protestas? Llamando al país entero, señor presidente. No, si no se trata de no enojarse, nada, si estamos... ¿Qué sucede? ¿Qué estamos viendo? Bueno, ocurre algo, lo enlazamos con lo anterior, porque a veces a los políticos les obsesiona mucho las reacciones del público, ¿no? Y bueno, temen los abucheos, temen ser increpados. Y yo creo que en estos casos hay a lo mejor un exceso de celo por parte de los políticos. Y aquí lo vemos muy claramente en el caso del presidente chileno, ¿no? Lo primero que vemos, lo vamos a ver en la primera imagen que tengo seleccionada, que es la que viene a continuación, es cómo recibe él. Comete un grave error al recibir la crítica. ¿Por qué? Porque se encara directamente con el ciudadano. Fíjese la mirada, la tensión que hay en la mirada, y esto se observa rápidamente cuando tenemos una persona delante, cómo la curvatura del párpado inferior se pierde y se pone recto, se pone tenso cuando estamos mirando tensamente a una persona. Y además se abre la chaqueta en un gesto muy de vaquero, ¿no? De aquí estoy yo, a ver, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Entonces está adoptando una actitud agresiva, que es totalmente imprudente en esta situación, cuando el ciudadano simplemente se ha dirigido a ti para darte una queja o para hacer una crítica. En principio con educación y con Exacto, respeto, y en ¿no? principio con educación. Entonces, bueno, hay ya una actitud que es errónea para recibir la crítica. Si vemos la siguiente imagen, la imagen número 2, vemos además que hay una contención emocional. En estos momentos no está recibiendo el mensaje con la parte racional del cerebro, la está recibiendo con la parte emocional, se está enfadando. Y lo vemos en cómo aprieta los labios, y esto es algo que hace un par de veces. La tensión está en la mirada y apretamos los labios como intentando contener la rabia que estamos deseando expresar. Entonces, bueno, este es otro error enorme, no solo de él, sino que cometemos nosotros normalmente cuando interactuamos con una persona en una situación complicada. Vamos a ver la siguiente imagen, que es muy curiosa, es un pequeño, creo que tiene un pequeño movimiento. Y vemos cómo él se afianza en el suelo, sigue apretando los labios y está ganando terreno, que es algo también muy territorial, muy de lucha, muy de pelear, ¿no? Cuando diciendo, bueno, ¿tú qué me estás diciendo a mí, no? O sea, yo te estoy intentando invadir tu espacio, cosa que vamos a ver a continuación en la siguiente imagen que comprobaremos. Esto a lo mejor pasa inadvertido al verlo en vídeo, pero cuando luego lo comparamos, fíjate aquí cómo está erguido y fíjate allí ya cómo incluso te inclino la cabeza como diciendo, ¿qué pasa, no? Te estoy desafiando con mi lenguaje corporal. Y esto obviamente es un grave error, ¿no?, que comete él, porque está recibiendo de manera equivocada la crítica de un ciudadano. Y en la última imagen vemos que al final, pues simplemente, lo que hemos visto en el inicio, hace un gesto despectivo, le da la espalda y se marcha y lo deja con la palabra en la boca, ¿no? Lo deja en mala posición. ¿Crees que es una situación que suele darse más frecuentemente, pregunto, no lo sé, en hombres que en mujeres? Ese tipo de respuesta a lo mejor así más desafiante. Pues sí, porque hombre, el comportamiento es un comportamiento de macho alfa, típico y muy claro, ¿no?, de nuestros ancestros en la jungla, ¿no?, de a ver quién es el más fuerte y quién es el que demuestra más poder. Y en este caso no se trataba de demostrar poder, todo lo contrario. Yo creo que el peor error que comete, lo vemos en la siguiente imagen, el peor error que comete no solo su comportamiento, el presidente, sino el peor error que comete desde el punto de vista de la comunicación no verbal es que no observa la comunicación de la otra persona. Por eso es tan importante siempre saber descifrar a la persona que tenemos delante. Y no solo para un presidente del gobierno, para cualquier telespectador que nos esté viendo. Tengo que aprender a leer qué es lo que me está diciendo el otro. Y lo que me está diciendo el otro es que en primer lugar se ha levantado de su silla para hablar conmigo, lo cual es una señal de respeto. Lleva la gorra en la mano, se ha quitado la gorra. Esto es un gesto ya casi que hoy ni se ve, o sea, muy antiguo, de descubrirte cuando entras en un sitio o cuando estás delante de una autoridad.
tiene una gesticulación con las palmas de las manos abiertas. Incluso él no está encarado nunca, está siempre un poco dejándole espacio al presidente intentando explicarse. Y el tono de su voz no es un tono de voz agresivo, es un tono de voz muy educado, muy correcto, muy pausado, incluso en algunos momentos parece hasta quejicoso, como diciendo, ¿pero qué nos han hecho ustedes los políticos? Incluso está generalizando, no está personalizando en el presidente, sino que ha hecho la clase política, señor presidente, y lo trata de señor presidente. Entonces, cuando uno observa todos esos gestos y todo ese comportamiento, dice, bueno, esta persona no viene a agredirme, o sea, no viene a buscar un conflicto, viene a hacer un descargo, a contarme sus penas y sus angustias y sus anhelos. Y esto es algo que debemos tener en cuenta, porque muchas veces en la interacción, cuando actuamos con otra persona, nos tomamos algo a las malas cuando en realidad no lo es, cuando basta en observar su comportamiento para decir, bueno, aquí no hay ningún conflicto, vamos a responderle de una forma mucho más amable. En el caso de Gabriel Boric, además, para terminar, se ha puesto en cuestión su juventud a la hora de acceder al cargo, también su comportamiento en determinadas situaciones e incluso su popularidad ha bajado hasta el 27%, solo el 27% de la ciudadanía apoya su gestión. No sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Si la popularidad baja por situaciones como esta o es al revés, que él se pone a la defensiva por eso. Este tipo de cosas, y esta es la importancia que tiene la comunicación no verbal y en la que yo siempre insisto, este tipo de cosas, aunque yo las esté desgranando aquí y analizándolas de esta manera y buscándole una explicación, todos los ciudadanos la ven y las procesa nuestro inconsciente. Y cuando nuestro inconsciente procesa la comunicación no verbal, le da más valor que a las palabras. O sea, tú me puedes dar un mensaje verbal ahora muy amable, pero si tu cara no expresa amabilidad, yo no te voy a creer. Lo que va a quedar en mi inconsciente es lo otro. Pues tenemos que dejarlo aquí, César. Siempre es muy importante lo que nos cuentas y lo que nos enseñas también para ponerlo en práctica nosotros en casa. Gracias, hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Vamos a hacer